Amados hermanos, un gran shalom a cada uno de ustedes, sean bienvenidos. Y bueno, tenía planeado un viaje a Valparaíso, pero lamentablemente no se pudo efectuar. Vamos a dejar para el futuro esa visita. Pero por esa razón el sermón que tenía preparado de las letras lo voy a dejar pausado hasta que yo los vea a ustedes. Así que ahora voy a retomar el libro de Esther. Por el momento vamos a retomar el libro de Esther. Así que vamos a Esther capítulo 2. Vamos a Esther capítulo 2. Esther capítulo 2. Desde el versículo 1 vamos a leer en adelante. Leo en el nombre del Señor Jesucristo, dice así: Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, el eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Amén. Mardoqueo no era el padre de ella, sino que era el tío, pero fue adoptada Esther. Versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra, y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Amén. Vamos a leer hasta ahí y vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias Padre Santo porque hemos leído tu palabra y en esta siempre encontramos tesoros preciosos, Señor, que nos benefician a nuestra alma, benefician, Señor, a nuestro mover espiritual,
sea usted ayudándonos, Señor, para que esta palabra la podamos trasladar a nuestros días, para que nosotros podamos ver tu palabra en tiempo presente y no como simplemente una bella historia, sino que queremos sacar la revelación al respecto y queremos obtener la revelación necesaria para tomarla para este día, para poder vivir esta palabra en este día. Porque toda escritura fue inspirada por tu Espíritu Santo, Señor. Toda escritura fue inspirada por ti mismo. Y si es inspirada por ti, Padre, es útil para nosotros. Es de beneficencia para nuestro ser interior, nuestra alma. Para nosotros poder finalmente gobernar, sojuzgar y gobernar esta carne la cual tiene tendencia al mal, esta carne la cual tiene tendencia al pecado. Usted, Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, con esta palabra que estamos alimentándonos, que su Espíritu Santo sea vivificándola, para que podamos tomar control de todas las naciones paganas que moran en esta piel, en esta carne. Por favor, Padre Celestial, ayúdenos. Todo esto lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga. Bueno, el título para hoy es Retomando Esther capítulo 2. Retomando la revelación de Esther capítulo 2. Y bueno, yo no soy de recapitular tanto de lo que sucede en un sermón anterior. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás yo quise ver un gran título que había de un predicador que dice creer este mensaje y salía el libro de la vida del Cordero. Y bueno, yo quise verlo, pero vi el primer sermón y el segundo sermón trató de lo mismo que el primero. Entonces yo dije, ya voy a mover al siguiente, porque había una serie como de 60 sermones de este mismo tema. Entonces fui al al segundo decía lo mismo que el primero, después dije, quizás el tercero entrega algo nuevo. El tercero estaba repitiendo lo mismo y el cuarto estaba repitiendo lo mismo. O sea, podemos encontrar quizás una serie de 100 sermones de un tema, pero si se va repitiendo siempre gran parte lo que se habló en el sermón anterior, recapitulando y recapitulando cada vez más, no se avanza mucho. Yo no soy de recapitular tanto, pero para esta ocasión sí es necesario recapitular, porque cerca de hace 2 meses que no estoy tomando el libro de Esther. Así que ahora para retomarlo, es necesario recordar ciertos puntos. Entonces, como primer recordatorio, la Biblia señala de que Esther tenía que tomar atavíos para ir ante el rey. ¿Amén? La Biblia lo llama atavíos. Y esta palabra atavíos significa restregamiento, significa jabón o perfumería para baño, significa detergente. Son elementos purificadores. Amén. Elementos purificadores de limpieza. Amén. Otra traducción de atavío es tocado por un trueno. Y tocado por un trueno, como en una ocasión lo predicó el pastor, tocado por un trueno. Y estos atavíos como restregamiento, jabón, detergente, elementos purificadores, obviamente tienen una relación, tienen una convergencia. Porque el profeta dijo que un trueno es la voz de Dios. ¿Y qué es la voz de Dios? Es la palabra de Dios. La voz de Dios es un pensamiento expresado. Amén. Entonces eso es un atavío, un pensamiento expresado, ser tocado por un trueno. Eso es un atavío, detergente, restregamiento. Estamos restregando, sacando toda la basura, restregamiento. Eso es ser tocado por un trueno, limpieza espiritual, limpieza, purificación espiritual. Alguien para salir de la droga,
Alguien para salir de la droga, ¿qué tiene que hacer? Esa persona para salir de la droga tiene que tener un tiempo de purificación, tiene que tener un tiempo de abstinencia. Siempre un vicio, siempre que se trata un vicio, tiene que haber un tiempo de abstinencia, un tiempo de purificación para que salga de ahí, salga del cuerpo todas las toxinas negativas que obtenía ese vicio. Y eso también es en cuanto a lo espiritual. Si alguien tiene el vicio de la mentira, si alguien tiene el pecado de la pornografía, del adulterio, de un asesino, ¿por qué surgen asesinos en serie? ¿Por qué no simplemente es un asesino a sangre fría que dispara y hasta ahí llegó? Pero luego surgen asesinos que empiezan incluso a torturar. Viene un placer de torturar a la persona. Viene un sistema de ser sádico. De entrar a un tema de que le encanta ver sufrir a la otra persona. Y es más, han habido asesinos que incluso reciben un placer sexual a través del dolor y sufrimiento al ver sangre y atrocidades. ¿Cómo es que avanzó eso? ¿Cómo es que avanzó eso? Porque el pecado se va haciendo más oscuro cada vez más. Se va pervirtiendo todo cada vez más. ¿Amén? Incluso un gran asesino en serie que se llamaba Ted Bundy. Ted Bundy allá en Estados Unidos, él declara que inició toda su perversión, todos sus asesinatos a mujeres a través de revistas de Playboy, a través de revistas pornográficas. Y él comentaba, y eso fue creciendo cada vez más, hasta que tuvo la necesidad de entrar a una violación, y eso no fue suficiente, y entró a un asesinato, y empezó a entrar de asesinato en asesinato, porque el tal era de buen parecer. Él era atractivo para las mujeres. Entonces no era difícil para él ir a un bar y conquistar a una mujer, llevarla en su auto y después matarla en un bosque. No era extraño para él. Tremendo, así es. Así va acrecentándose, se va acrecentando el pecado. Entonces, para que el pecado no avance, primeramente tenemos que cortarlo. Tenemos que cortar de raíz el pecado, inmediatamente cortarlo. Entonces, si alguien tiene el problema de adulterio y en su trabajo justamente hay una mujer que es de su gusto y además esa mujer le está insistiendo sexualmente, lo más sano sería, si uno está tambaleando, salir de aquel lugar. Eso sería lo más sano. Eso sería lo más sano, porque si está tambaleando, sería quizás simple para un hombre o una mujer rechazar a otra persona que no es de su gusto, que no es de su agrado. Pero si es de su agrado en el aspecto y sexualmente se siente atraída a esa persona y esa persona además está insistiendo, entonces ahí lo más sano es escapar de la situación. Y qué duro sería llegar con el comentario a la casa y decir: ¿sabes qué, esposa? Tengo que renunciar al trabajo porque una mujer me está acosando y yo podría caer en eso. Decir esas frases, esa oración, claramente se armaría una guerra en el hogar. Entraría la mujer también claramente a psicosear su mente y entrar en celos, en aflicción, etcétera, etcétera. Pero estas cosas tienen que tomarse cartas en el asunto, porque es mejor evitar estar en una plena tentación que en cualquier momento pueda surgir claramente el mal acto. Entonces, primeramente uno tiene que cortar la situación de entrada. Así uno corta con el vicio del pecado. Así uno no permite que el pecado avance. Una persona que tiene conflictos con el alcohol, que fue alcohólica en su tiempo,
está más que claro de que esa persona no puede... Pablo en una ocasión dijo, si usted para tu salud toma una copa de vino, pero esa copa de vino a ese alcohólico le va a hacer daño, le va a abrir la herida, le va a abrir el tajo de ser alcohólico. No puede él. No puede. Además, Pablo estaba recomendando un vino el cual es distinto al que se hace en este tiempo. Es totalmente distinto. Ahora las bebidas alcohólicas le ingieren alcohol. Es totalmente distinto incluso al vino que tomamos nosotros en la Santa Cena. El pastor lo prepara de una forma totalmente distinta al vino el cual uno lo podría comprar en el mercado. Es distinto. Amén. Lo que tomamos nosotros es mucho más puro, mucho más sano. Amén. Pero bueno, el pecado uno tiene que cortarlo. Uno tiene que cortar el pecado. Porque si uno permite que el pecado avance, eso se transforma en un vicio. Y el vicio es muy difícil sacarlo. Amén. Por eso es que atavíos, ser tocado por un trueno. Tocado por un trueno, atavío significa restregamiento, significa jabón, significa detergente, elemento purificador. Amén. Atavío, ser tocado por un trueno. O sea, si uno es tocado por un trueno, tiene los atavíos, entonces hay una limpieza espiritual, una limpieza en nosotros. Ahí entra la justificación y la santificación. Santificación, nos empezamos a santificar para la gloria del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Del agua por la palabra. Entonces la palabra es un elemento purificador. Amén. Ser tocado por un trueno, atavío, detergente, restregamiento, jabón. Atavío significa ser tocado por un trueno. Entonces, ¿qué es eso? Elementos purificadores, elementos que nos purifican. Aquel que es adicto a la droga, él tiene que estar quizás en un cuarto por un mes, por 2 meses, sin probar nada de droga, sin nada de eso. Y claramente ellos pasan por efectos críticos en su cuerpo, empiezan a sudar, no pueden dormir, empiezan a comerse las uñas, empiezan a temblar, no logran soportar ese periodo de abstinencia porque ellos necesitan consumir eso, lo necesitan consumir. En el trabajo había un compañero de trabajo y otro compañero de trabajo conocía a su novia, a su pareja. Y la pareja de este hombre era quizás muy hermosa, muy bonita. Y este compañero de trabajo que sabía de la novia de este personaje, este compañero de trabajo le dice, oye, pero tú ¿por qué recurrentemente cuando tú vienes al trabajo, en la noche te escapas y vas a esos lugares para tener relaciones sexuales con otras mujeres? ¿Por qué lo haces? Si tú tienes, pero la tremenda mujer a tu lado, no necesitas tener a otra mujer, tienes prácticamente una modelo. ¿Por qué lo haces? La respuesta de este hombre es, la que le dijo a este compañero de trabajo, le dijo, lo que pasa es que mi cuerpo lo necesita. Mi cuerpo necesita estar con esas mujeres. Mi cuerpo lo necesita, no puedo vivir sin eso. Entonces él estaba obsesionado con estar de relación sexual en relación sexual, a pesar de que podía tener una pareja estable que lo estaba esperando en su casa. Estaba ya claramente en una adicción sexual, estaba adicto. Y él decía, sí, yo sé que tengo la tremenda mujer, prácticamente modelo, pero yo necesito esto, lo necesito. Él estaba en una adicción, el espíritu de la sexualidad lo tenía totalmente dominado a él. Evidentemente, ¿cuáles serían los pasos a seguir para dejar eso? Los pasos a seguir para dejar la adicción. Siempre que uno necesita
abandonar una adicción es cortarlo de raíz, irse lejos y tratar de, por así decirlo, aislarse y alejarse de todo lo que podía ser un elemento de tentación para la persona. Alejarse lo más posible. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, ya, yo voy a dejar esto, pero si está aún en la atmósfera de donde se mueve ese círculo de pecado, puede caer igualmente. Es como la persona que ella tiene espíritu de gula y come y dice, bueno, este lunes me voy a poner a dieta, este lunes lo voy a hacer, pero va al supermercado y sigue comprando cosas de comida y no cambia su dieta. Y de ese lunes la dieta pasó ahora supuestamente a estar en el próximo lunes. Y de ese próximo lunes, no me arrepentí, será el siguiente. Y después será el siguiente. Y después no, mejor no la próxima semana, sino que el próximo año. Y al final nunca entra en mejorar su situación corporal. Es porque tiene un vicio. Claramente. Tiene quizás conflictos de ansiedad. Y si está preocupado por algo, necesita comer, necesita hacer algo, porque la comida produce placer. La comida ingiere cosas que claramente son vitaminas, muchas cosas. Puede tener dulce, azúcar, y el azúcar es energía. Entonces, si alguien está depresivo, si alguien tiene depresión y consume energía, eso prácticamente viene a ser una droga para esa persona. Entonces la persona está en ese círculo. Entonces, ¿cómo esa persona podría dejar eso? Inmediatamente dejo de ir al supermercado a comprar esas cosas, que otra persona vaya y me compre cosas saludables, cosas que no son tanto de mi agrado comer, que traiga para mí legumbres, que traiga para mí vegetales, y eso quizás no lo coma tan eufórico como tantas golosinas que no ayudan al cuerpo. ¿Se dan cuenta? Cortar de raíz esa situación. Si una persona está adicta a los juegos de casino, a los juegos de cualquier tipo, y está con esa adicción de perder dinero, y uno, ¿cómo va a decir, ya no voy a seguir perdiendo dinero en el casino, pero igual voy a ir a ver cómo los demás juegan, porque me gusta ir al casino? Esa persona no va a dejar su vicio si está inmersa, si está metida en el mismo lugar en donde está su vicio. No lo va a perder. Entonces, ¿cómo uno corta el vicio? ¿Cómo uno corta el vicio del pecado? Aislarse. Irse al lado opuesto de donde estaba ese pecado. Correr lo más lejos posible de donde estaba ese pecado. ¿Amén? Porque tiene que venir un periodo de abstinencia, tiene que venir un periodo de purificación para el cuerpo. Y justamente eso es lo que es ataviarse. Ataviarse es un periodo de purificación, es un periodo de limpieza. Entonces, la palabra, la verdad es lo que nos muestra el camino para regresar. ¿Amén? El profeta predicó el mensaje, la manera para regresar. ¿Amén? Y nosotros, ¿cómo podríamos resumir todo ese sermón? ¿Cómo podríamos resumir el sermón del profeta? La manera para regresar, yo la podría resumir en una palabra, tabernáculo. En una palabra podría resumir la manera para regresar. Yo puedo decir tabernáculo. El tabernáculo nos muestra la manera para regresar a Dios. Justamente la revelación del tabernáculo mosaico es la manera para regresar. Porque el hombre, Adán, cuando cayó en transgresión
y fue expulsado del Edén. Recuerden que en el Edén todos los días ellos tenían comunión con Dios. El pilar de fuego venía y tenía compañerismo con ellos. Recibían la propia palabra de Elohim. Amén. ¿Y qué ocurrió? Adán cayó en transgresión. Adán fue expulsado con su mujer. Fueron expulsados del Edén. ¿Y dónde estaba ubicado el Edén? El Edén estaba ubicado al oriente. Así dice la Biblia. El Edén estaba ubicado al oriente. Al oriente estaba ubicado. Uno entraba al Edén por el oriente. Ahí estaba la puerta del Edén, hacia el oriente. Y la puerta del tabernáculo justamente estaba al oriente. La puerta de entrada al tabernáculo estaba en el lado oriente. Eso nos quiere decir cómo la manera para regresar a volver a tener compañerismo con Dios es a través del oriente. Entonces, del oriente nosotros entramos al compañerismo con Dios. En el oriente. Amén. A la puerta del tabernáculo en el oriente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, las 3 etapas del tabernáculo nos muestran la manera para regresar a Dios. Los atrios, el lugar santo y luego el lugar doblemente santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y la gloria de Dios llenaba aquel lugar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estas tres etapas del tabernáculo fueron hechas con el objetivo de que el hombre volviera a tener compañerismo con Dios. El hombre tenía que volver a tener compañerismo con Dios. Por eso es que el tabernáculo se hizo con esas 3 etapas. Atrios, lugar santo y lugar doblemente santo, lugar santísimo. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Cuerpo, espíritu y alma. Donde entramos en verdadero compañerismo con Dios no es en la esfera del cuerpo, no es en la esfera incluso del espíritu, sino que es en la esfera del alma. En la esfera del alma. En el alma es donde verdaderamente tenemos compañerismo con Dios. Alguien no necesariamente puede tener verdadero compañerismo con Dios en la esfera del cuerpo, porque muchos fueron, y es más hasta el día de hoy, hay hermanas que estaban en los tiempos del profeta y ellas daban su testimonio y decían: yo era una jovencita y yo no podía tener hijos, y el hermano Abraham puso sus manos sobre mí y después yo pude tener un hijo. Y esa anciana comentó un gran testimonio que tuvo a través del profeta. Y estamos hablando de una anciana quizás de 70 años, de 80 años. Y varios hermanos del mensaje se alegran y dicen: ¡ay, qué tremendo testimonio! Pero yo veo a esa hermanita con pelo corto, pelo teñido de rojo, labios pintados, ojos pintados, arete hasta acá, pero contando una sanidad que recibió el profeta. ¿Qué quiere decir eso? Ella recibió el toque del profeta, pero no recibió el toque de Jesucristo. La sanidad que obtuvo a través del profeta, eso no dio paso, eso no significó que ella recibiera el Espíritu Santo en su alma. Porque si ella hubiese recibido el Espíritu Santo en su alma, en primer lugar ella no estaría vistiéndose o estando de manera ostentosa. Que eso quiere decir que hay vanidad en ella, quiere decir que hay soberbia en ella. Ella pudo recibir el toque del profeta, pero quizás le dio lo mismo o no quiso escuchar cuando el profeta llamó Jezabel cara pintada. Y llamó a muchas mujeres como Jezabel cara pintada. Ellas están, cuando los indios van a la guerra, ellos se pintan. Y si una mujer está toda pintada, ella indica que está en guerra con Dios. Eso dijo el profeta, que le dio sanidad a aquella ancianita. Y estamos hablando de una anciana también. Imagínense una anciana de 80 años. ¿Con qué propósito, con qué fin está el de pintarse y el estar así? O sea, a lo que voy,
es que la vanidad no tiene edad. El demonio de la vanidad no tiene edad. Puede estar tanto en una niña de 3 años como en una mujer de 90 años. Ese demonio no tiene edad. Ha mostrado videos de niñas pequeñas que quizás ni siquiera saben limpiarse bien y andan todas manchadas tratando de pintarse como sus madres, cara pintada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Obviamente es el mal ejemplo de su madre, pero ya está indicando la tendencia que va a tener aquella pequeña. Ya está mostrando ya sus colores a esa tan pronta y pequeña edad. Amén. Tremendo. Pero el tabernáculo nos muestra la manera para regresar. Amén. Ese es el fin del tabernáculo. Ese es el objetivo del tabernáculo. Todos los elementos del tabernáculo, todos los muebles del tabernáculo tienen un carácter, tiene una característica, tiene un propósito que nos apunta a Jesucristo, que nos muestra parte de su salvación, que nos muestra parte de su gracia, que nos muestra un aspecto de Él, una característica de Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios le dijo a Moisés cuando habló del tabernáculo, Dios le dijo a Moisés, allí me encontraré contigo. Eso le dijo Dios, allí me encontraré contigo. Eso quiere decir que ahora Moisés no tenía necesidad de caminar toda la montaña, todo el Sinaí, para que ahí recién bajara la nube y entrara en compañerismo con Dios. Ahora no, ahora lo podía tener en la carpa, lo podía tener en la tienda. Aleluya. Entonces, en el lugar santísimo era donde se manifestaba la gloria de Dios. Amén. Entonces, es la palabra la que nos muestra el camino, nos muestra la puerta. Amén. Para encontrarnos con el rey. Ahora la Biblia dice que Esther tuvo que tener 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Mirra y perfumes. Mirra y perfumes. Amén. Y esto es tremendo, porque podemos ver los elementos del tabernáculo ya entrando en Esther, ya entrando en la propia experiencia que estaba teniendo Esther. Esther tenía que pasar 6 meses con mirra y 6 meses con perfumes. 6 meses con mirra, luego 6 meses con perfume. Finalmente, la presencia del rey. Presencia del rey. 3 pasos. Mirra, perfumes, presencia ante el rey. 3 pasos. Y tenemos justamente también los 3 pasos en el tabernáculo. Atrios, lugar santo y presencia del rey. Lugar santísimo, lugar santo santo. Lugar santísimo, presencia del rey. 3 pasos. Amén. 6 meses con mirra. Lo primero, Esther, 6 meses con mirra. ¿Y qué representa la mirra? La mirra representa muerte. La mirra representa muerte. ¿Recuerdan los regalos que le llevaron los Reyes Magos a el bebé Jesús? Uno de esos regalos era mirra. Era mirra, lo cual reflejaba el sacrificio que iba a hacer el Mesías. Esos Reyes Magos tenían conocimiento de las Escrituras, tenían conocimiento de las profecías. Por algo llegaron al lugar específico donde estaba el Mesías. Ellos sabían las profecías, ellos eran eruditos, eran grandes maestros. Ellos, lo más probable es que ellos fueran hebreos también. Y ellos, con todo su conocimiento, uno le dijo, yo te entrego mirra. Y eso iba a indicar el sacrificio que iba a tener el Cordero Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, lo primero que Esther tenía que purificarse era con la mirra. Amén. El primer elemento que aparece es la mirra. Y la mirra significa muerte, significa sacrificio. Y lo primero que vemos, fíjese la revelación de esto, lo primero que encontramos en los atrios
justamente es el altar de bronce, que es el altar de sacrificio, en donde era sacrificado el cordero. ¿Qué está sucediendo? Esther estaba siendo justificada en esos instantes. Ella, a través de la mirra, estaba teniendo la experiencia del altar de bronce, el altar del sacrificio. Esther estaba pasando por esa experiencia del altar de bronce. Amén. Esther, para prepararse para la entrada del rey, primero tenía que entrar a la etapa del sacrificio, tenía que entrar a la etapa del altar de bronce. Amén. ¿Y qué es eso? Justamente encontrarse con la cruz del Calvario, justamente encontrarse con el Señor Jesucristo dando su vida ahí, obteniendo el sacrificio para nosotros ser justificados de nuestros pecados, para nosotros ser limpiados de nuestros pecados. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ningún cordero podía quitar el pecado. Todos los corderos que cada año se presentaba, y venía un cordero y sacrificio, pero esos corderos no podían cambiar el comportamiento del hombre, no podían renovar el alma de un hombre, no podían cambiar la actitud de un hombre. El sacrificio de esos corderos no podían que las personas fuesen epístolas leídas y cartas leídas de la palabra. No, esa sangre de esos corderos solamente cubrían el pecado. Amén. Pero vino un cordero diferente a los otros, porque por primera vez había un cordero con alma. El profeta dice que los animales no tienen alma. Los hebreos sí dicen que tienen alma, pero una alma muy pequeña. Y bueno, yo creo que en eso hay una concordancia en lo que dijo el profeta y en lo que dicen los hebreos. Los hebreos dicen que tienen un alma muy pequeña. Pero en el mundo de la ciencia, en el mundo científico, cuando uno hace un cálculo físico de la física, pues cuando hay un elemento en medio de la ecuación matemática, lo cual es despreciable, inmediatamente se torna cero. Inmediatamente cuando yo hice mis cálculos en la física en la universidad, cuando había un elemento despreciable, inmediatamente lo hacíamos cero, inmediatamente no se cuenta, es sacado de la fórmula. Y eso hizo el profeta como científico espiritual cuando dijo: los animales no tienen alma. ¿Por qué? Porque sacó el alma de los animales de la ecuación. Porque el profeta era un científico espiritual. Amén. Porque los hebreos, los judíos dicen que los animales, según claramente las definiciones, etc., ellos se van a la etimología, a las definiciones, ellos sacaron la conclusión de que los animales sí tienen alma, pero muy pequeña. Amén. Lo cual es despreciable. Si un cordero tuviera un alma, lo más pequeño que fuese, eso no pudo ejercer dominio sobre el carácter del hombre. Pero ahora venía un cordero, Jesús, el cual era un cordero, el cual sí tenía un alma, y tenía un alma totalmente gigante. Amén, tenía un alma gigante, la cual a través de su sacrificio ahora sí que puede cambiar los corazones de las personas, sí que pueden cambiar la actitud, el carácter de una persona. Amén. Carácter no es un don, es una victoria. Es una victoria el carácter. Tener un carácter es mucho más poderoso. Tener carácter a la palabra es mucho más poderoso que el hablar en lenguas. Es mucho más poderoso que el interpretar en las lenguas. Es mucho más poderoso que un don de sabiduría o un don de ciencia o un don de canto. Es mucho más poderoso el carácter, porque el carácter hace que uno le diga no al pecado y sí a la palabra. Eso es carácter. Carácter es saber decir en el momento preciso no. Eso es carácter.
Entonces, ahora estamos teniendo la experiencia con Esther, con la mirra, con su contacto con la mirra. Estamos teniendo la experiencia del Señor Jesús siendo sacrificado. El Señor Jesús siendo sacrificado. Es lo primero que nosotros nos encontramos. Es lo primero. A ese nivel se llega a salvación. Ese es el nivel de justificación, salvación. Amén. Hay muchas personas que lograron ser salvadas en un abrir y cerrar de ojos. Amén. En un abrir y cerrar de ojos lograron ser salvadas. Amén. Como el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz, él nunca vivió la palabra. Él nunca vivió la palabra, nunca él hizo una buena acción, etcétera, etcétera. Era un ladrón que estaba siendo crucificado y en su último momento él creyó en el Mesías. Él le tuvo fe al Mesías y él le dijo, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y el Señor Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente obtuvo gracia, porque la gracia es un don que uno no merece, es un don inmerecido. Pablo dijo que la gracia no es por obras. Amén. La gracia no es por obras. Amén. Entonces, ¿qué obra buena hizo el ladrón de la cruz? Ninguna. No hizo ninguna. No hizo ninguna obra buena. Pero ahí estaba al lado de él alguien que estaba muriendo por todos sus pecados. Y lo único que tuvo que hacer él es creer en el Mesías. Él creyó en el Mesías y obtuvo salvación. Ahora, solamente un pequeñito del mensaje tendría la pregunta: ¿el ladrón de la cruz fue parte de la novia, parte de la esposa? Imposible. Imposible. Porque para ser parte de la esposa de Jesucristo, ahí sí que hay que trabajar. Ahí sí hay que trabajar. Para ser parte de la esposa de Jesucristo, ahí sí que nos tienen que salir músculos de fe, tenemos que vivir la estatura del varón perfecto, tenemos que tener el oprobio del evangelio, tenemos que ser vituperados por los demás, ser calumniados por los demás, tenemos que ser pisoteados por los demás. Ahí sí que se trabaja. Ahí sí que se trabaja. Se trabaja en oración, se trabaja en ayuno, se puede trabajar en vigilia, se puede trabajar estudiando la palabra, se puede trabajar de muchas maneras, pero que el propósito de esas maneras sea que llenarnos más de Jesucristo, acrecentar nuestro nivel espiritual para tener un mejor compañerismo con Jesucristo. Amén. Entonces, el profeta dijo: la predicación de Billy Graham cegó al pueblo con la predicación de la cruz. Fíjese qué fuerte. Fíjese qué fuerte. Billy Graham cegó al pueblo con la predicación de la cruz. Pero eso es tremendo, eso es tremendo. ¿Cómo Billy Graham pudo haber cometido un error predicando a Jesús crucificado? ¿Cuál es el error ahí? Es porque Billy Graham se quedó en el primer peldaño solamente. Billy Graham se quedó solamente en justificación. Solamente se quedó en el Jesús crucificado, pero no predicó a Jesús glorificado. No predicó al Jesucristo del aposento alto. No predicó, ustedes han pecado, pero tenemos al Jesús que perdona nuestros pecados. Pero, bueno, vayan al aposento alto, reciban el Espíritu Santo, vete y no peques más. Jesucristo no te condena, pero vete y no peques más. Y para no pecar más, es necesario el Espíritu Santo que viva en tu vida y ser una carta leída para Él. Por así decirlo, esa pequeña frase de 1 minuto que acabo de relatar es lo que debió haberle faltado a Billy Graham, al menos en los tiempos del profeta. Al menos en los tiempos del profeta. Yo no puedo juzgar a Billy Graham por lo que quizás predicó después, porque yo no he escuchado todas sus predicaciones. No lo he hecho.
El profeta no estuvo en el Billy Graham de los años 70 o en el Billy Graham de los años 80 ni de los 90. Quizás que predicó ahí. Pero bueno, ahora uno puede decir Billy Graham, Oral Roberts, Gigi Ávila, Jimmy Swaggart, tantos hombres con virtudes y errores, altas y bajas. Muchos critican a Jimmy Swaggart por el pecado que cometió, quizás cometió no sé si 1 o 2 veces adulterio, pero muchos critican eso, pero a la verdad al menos es un hombre que hasta el día de hoy que está vivo, aún no se ha rendido al menos. Aún está esforzándose y trata de llevar gente a Cristo según la atmósfera que tiene. La atmósfera que tiene. Ellos capturan mucho más niveles de personas. Mucho más niveles de personas que este propio predicador y que nuestro pastor. Pero el nivel de ellos, al menos si optan a salvación, es un avance al menos. Es un avance al menos. Porque en salvación, claramente la red es muy amplia. En salvación la red es muy amplia. Déjeme decirle que en salvación también usted va a ver quizás a católicos. A católicos que le hicieron un gran bien. Católicos que quizás ayudaron a los judíos en el tiempo de persecución, de aquellos días de los nazis. Yo he escuchado a católicos que incluso dicen, yo soy católico, pero yo sé que María no es Dios. Yo creo que Jesús solamente es mi Dios. Entonces católicos que rechazan a María y que tienen a Jesús como su Salvador, que claramente no tienen el nivel de este mensaje, pero ellos dicen Jesús murió por mí. ¿Qué es eso? Eso es la esfera de salvación. Yo no creo en esa predicación de lanzarlos a todos al infierno. Hay algunos que dicen, no, aquí no, todos se van al infierno. Aquel que no está en nuestra iglesia está en el infierno. Aquel que está ahí cantándole a Dios y trata de vivir una buena vida, pero si es pentecostal, no, se va al infierno, está en una denominación. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Porque van a haber muy buenas personas que van a llegar al nivel de salvación. Eso sí. Eso sí. Ahora no me diga, no, que ellos también son parte de la esposa de Jesucristo. Ahí ya, deténgase por favor, ya. Ahí deténgase. Deténgase. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a través del nivel de revelación de la palabra es el nivel de exigencia. Es el nivel de exigencia. Y está más que claro que en las denominaciones el nivel de revelación es escasísimo. Es muy escaso y estoy hablando de denominaciones que dicen creer también este mensaje. Denominaciones que dicen creer este mensaje también están bajo ese nivel, esa esfera de salvación. Lo digo con todas sus letras. Hay personas que tienen este mensaje, que escuchan la cinta y su nivel de revelación es bajísimo. Es bajísimo. Los pastores que yo he escuchado tienen un nivel de revelación bajísimo, que no tienen nada que envidiarle a la denominación. Es más, he escuchado a ministros de la denominación dar mejores sermones que esos varones que están en el mensaje y que dicen creer el mensaje. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Escuche algo. Yo he escuchado a pastores pentecostales hablar de la estatura del varón perfecto. He escuchado a pastores pentecostales de decir, nosotros no tenemos que seguir una religión. La religión es basura. No es una denominación, sino que tenemos que seguir la palabra. Un pastor pentecostal. He escuchado a pastores pentecostales decir, claramente creen que el hablar en lenguas es un sinónimo de Espíritu Santo, pero también he escuchado decir, pero si usted se queda solo con eso, solamente con los dones y no con la palabra, eso no es suficiente. Y está en lo correcto. Está en lo correcto. ¿Por qué? Porque ellos están de acuerdo con los dones y están de acuerdo con la palabra, de vivir la palabra.
y he escuchado en el mensaje que no creen en los dones del Espíritu. No creen en el hablar en lenguas, no creen en la interpretación de lenguas, no creen en los sueños, en las visiones. ¿Por qué? Porque no tienen un Dios sobrenatural con ellos. Tienen mucha mecánica, tienen mucho intelecto, tienen mucha teoría, pero no tienen un Dios sobrenatural con ellos. En otras palabras, son ateos que dicen creer en el mensaje. ¿Por qué? ¿Pero por qué ateo? Si ateo no es creer. Obviamente, si usted no tiene un Dios sobrenatural con usted, no tiene la experiencia del Espíritu Santo con usted aún, déjeme decirle, es difícil creer en Dios sin una experiencia. Sin una experiencia es solo teoría, es solo intelecto. Sin una experiencia con Dios, esa persona no cree aún en Dios. No cree aún en Dios. Solamente es algo que le enseñó otra persona, solamente es algo que leyó por ahí, solamente es algo que recibió por intelecto. Pero una experiencia verdadera, nadie lo va a poder tumbar o nadie lo va a poder hacer descreer de que nuestro Dios está vivo ahora mismo. A mí al menos nadie me puede decir, no, Dios no existe. Yo digo, bueno, tú di lo que quieras, pero Dios sí existe. ¿Por qué? Porque he tenido experiencias con Él. He tenido experiencias con Él. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, Billy Graham dijo, predicación de la cruz, eso a lo que se refería el profeta. Pero la predicación de la cruz no es suficiente. Tenemos que llevar a la gente de la cruz al aposento alto. Tenemos que llevar a la gente del sacrificio a recibir el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, en el atrio, ¿qué tenemos en el atrio? En el atrio tenemos altar de bronce y lavacro de bronce, dos muebles. Amén, dos elementos. Y los dos son elementos purificadores. El sacrificio, la sangre del cordero, esa es la que nos limpia. Luego el lavacro, las aguas de la palabra. Uno se ve en esa agua y uno puede ver su reflejo en el lavacro. Uno se ve su reflejo. ¿Qué quiere decir el reflejo? Todos los errores que yo tengo, todas las falencias que yo tengo. Entonces yo tengo que tomar esas aguas y lavarme. Tengo que mojarme para limpiarme de todo eso. Todo eso que yo tengo en el lavacro de bronce. Por eso el profeta lo llamó, el bronce es tipo de justos juicios de Dios. El bronce son los juicios de Dios, eso dijo el profeta. Amén. Entonces, altar de bronce, lavacro de bronce, todo eso son los juicios de Dios que nos ven torpes, con errores, con pecados, etcétera, etcétera. Y como Dios nos ve de esa forma, tenemos que ser lavados, tenemos que ser limpiados. Por eso está el sacrificio del cordero ahí en el altar de bronce, y por eso está el lavacro de bronce para limpiarnos con el agua. Después de esa limpieza, ahora somos justificados. Y el profeta dijo, desde un principio jamás cometiste tal pecado. Desde un principio jamás lo hiciste. Amén. Y ahí es donde Dios nos ve puros, limpios. Y los juicios de Dios ya fueron efectuados. Por eso es que la esposa no pasa por juicio. Los juicios ya fueron efectuados en ella, porque ella ya fue purificada. Ya la página de ese cuaderno, de esa página fue arrancada. Ni siquiera fue borrado los pecados. Fue arrancada la página. Y ya no hay huella. Ya no hay escritos. Ya no está escrito los pecados de nosotros. Por eso es que envió nuestros pecados al mar del olvido. Un mar en donde están nuestros pecados y ni siquiera Dios se acuerda de ellos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, todo eso, toda esa limpieza es la mirra. Es la mirra. Esther tuvo que pasar por la mirra, lo cual es todo el atrio, el altar de bronce y lavacro de bronce. Pero ahora, ¿qué viene ahora?
Ahora Esther, dice la Biblia, que tuvo que ahora estar 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Perfumes aromáticos, aroma, perfumes, fragancia. Amén. Y en nuestro retorno, en nuestro encuentro con Dios, fíjese lo perfecto que es la revelación. La mirra que obtuvo Esther fue en los atrios. Pero ahora, ¿dónde obtienen los perfumes aromáticos? Los perfumes aromáticos los obtiene ahora en el lugar santo. Ahora ella, Esther, no se puede quedar en los atrios. Para estos próximos 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres, ahora ella tiene que pasar de los atrios al lugar santo. Porque en el lugar santo encontramos el candelero de oro, la mesa con los 12 panes y en el centro el altar de oro del incienso. Y el incienso es un perfume aromático. Es un perfume aromático. Amén. ¿Cómo se realizaba el incienso? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se confeccionaba? Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 35 dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, sea sazonado con sal, bien mezclado, puro y santo. 5 elementos para hacer el incienso. El primero, especies aromáticas como el estacte. 1, uña aromática. 2, gálbano aromático. 3, incienso puro. 4, y bien mezclado, sazonado, o sea, con sal. 5 elementos purificadores, lo cual indica, el número 5 tipifica la gracia. El profeta dijo que el número 5 tipifica la gracia. Esther, por gracia, ahora pasa al lugar santo para tener compañerismo, un estilo de compañerismo, el cual hace tener un aroma a Jesucristo. Un aroma el cual quedamos impregnados de Él. Amén. Nosotros, para presentarnos ante nuestro Rey Jesucristo, debemos impregnarnos de estos aromas. Debemos oler con perfumes fragantes para que sea un deleite, para nosotros ocasionar un deleite en el esposo, para que sea un deleite nuestra presencia para Él. Amén. Nosotros nos deleitamos ante la presencia de Jesucristo a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, Él nos envuelve en su presencia, con su gloria. Con su presencia nos envuelve. ¿Pero qué ocurre? Esta es la presencia de Jesucristo, pero a través de su Espíritu Santo. Pero cuando nosotros vayamos en un cuerpo glorificado a su presencia, Él se va a deleitar con nosotros. Porque nosotros adquirimos toda la fragancia de que nos entregó el Espíritu Santo. Todo el Espíritu Santo que estuvo envolviéndonos todo este tiempo, eso va a provocar que en nosotros haya un olor fragante, un aroma especial, un perfume especial que cuando el esposo nos vea, inmediatamente va a decir: permiso querubín, permiso serafín, permiso ángeles, permiso arcángeles, esta es mi esposa, la quiero a mi lado. Por eso Él no se va a despegar de nosotros y dice que estaremos sentados a su diestra en el trono. Estaremos sentados a su diestra porque Él no quiere despegarse de su esposa. Su esposa tiene un aroma tremendo, un aroma hermoso, un aroma, un perfume que es un deleite para Él. Y Él no permite que ella se vaya de su lado. Él la tiene a su lado. Tal cual sucederá en el juicio del trono blanco, la esposa estará a su lado. Porque es un deleite para Él que su esposa esté a su lado. Amén.
porque nosotros fuimos impregnados con el aroma santo, el que nos otorgó justamente el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo obtenemos el incienso? Amén. ¿Cómo obtenemos este aroma? ¿Cómo nosotros hacemos el incienso? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y aquí la Biblia revela lo que es. Llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso son las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? O sea que cuando un creyente ora, cuando un creyente entra en oración, se nota. Cuando un creyente entra en oración, se puede distinguir. Se puede percibir cuando una persona está entrando en oración. Eso se discierne. No es necesario tener el don de discernimiento cuando uno nota que un hermano o una hermana está entrando en un nivel de oración diferente al que tenía antes. Se nota. Porque la oración hace que nosotros podamos hacer descender el Espíritu Santo. Y eso, el Espíritu Santo nos empieza a envolver, a envolver, a envolver. Y una persona que entra en oración, que entra a niveles más tremendos de oración, esa persona que entró a esos niveles de oración más profundos, esa persona huele a Cristo. Esa persona huele a Cristo. Gloria a Dios. Ese es el olor más fragante que hay. El olor que nos otorga el Espíritu Santo. El mejor de los aromas. El mejor de los perfumes es oler a Cristo. Y Cristo es el ungido. La unción. Tiene que venir esa unción. Amén. A nosotros. Entonces, ¿qué es la mirra? ¿Qué son los perfumes? En Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, a la entrada del Rey, para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Y nosotros no solamente estamos tomando esta sangre de Jesucristo como solamente el sacrificio que se dio en el Calvario. O sea, donde se da esto en los atrios, en el lugar de los atrios, en el altar de bronce con el sacrificio. No solamente ahí. Porque el profeta predicó el mensaje, la señal. Y el profeta dijo que la señal ahora es el Espíritu Santo para nosotros. El profeta dijo que cuando la sangre de Jesús, la química de la sangre que brotó por las venas de Jesús y cayó en la tierra, esa sangre ahora está seca. Esa sangre que bajó por Jesús el hombre, esa sangre se secó. Eso dijo el profeta. Pero la sangre de Jesucristo es eterna, no tiene muerte, porque esa sangre ahora es el Espíritu Santo. Alguien no nos puede decir: toma este madero que fue de la cruz de Jesús, y este madero tiene aquí la sangre de Jesús. Tómalo y duerme con eso, o haz algo con esto y así vas a recibir vida eterna. No. Es más, si ese invento, si esa mentira fuese verdad, que en verdad estuviera rociada la sangre de Jesús, que alguien sacara y diga, un científico: sí, efectivamente, se hace 2000 años atrás, es la sangre de Jesús. Esa sangre aún así no tendría poder redentivo sobre nosotros, sino que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos da eternidad a nosotros. Eso es el Espíritu Santo, porque ya no son cosas literales,
ya no son cosas, no son cosas formales, cosas conformas, las que nos salvan a nosotros. Son cosas espirituales. Porque en la venida de Jesucristo ya marcó un antes y después. Un antes y después. Antes podían estar con las formas y los sacrificios y cosas literales. Y después de la venida de Jesucristo ahora son cosas espirituales. Espirituales. Amén. Gloria a Dios. Alguien que quiera hacer sacrificios o alguien que quiera circuncidarse a sí mismo para hacer algo bueno con su vida, según estas personas, eso no tendría ningún fruto espiritual para la persona. No tendría ningún fruto espiritual. Amén. Alguien que, por ejemplo, si algún hermano del mensaje hace un tiempo atrás estaban celebrando una fiesta en Israel. Si un hermano del mensaje diga, yo también quiero celebrar la fiesta con ellos. ¿Por qué? Porque celebro igual lo que celebra el pueblo de Israel, porque les respeto, porque les quiero, etcétera, etcétera. Si lo hace, en su casa no tiene ninguna influencia espiritual sobre esa persona. Solamente estaba celebrando algo, que es como celebrar las fiestas patrias para los chilenos, o las fiestas patrias para los estadounidenses del 4 de julio. Pero no tendría ningún efecto espiritual sobre la persona. Nada, ningún efecto espiritual. Porque ahora nosotros somos seres ya espirituales, que es netamente espiritual. Amén, gloria a Dios. Entonces, aquí dice, Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces nosotros, para entrar en compañerismo con el Rey, para entrar en compañerismo con nuestro esposo, pasamos nosotros por los atrios y el lugar santo. En todos esos lugares vemos la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo acompañándonos. Gloria a Dios. Entonces, en los atrios, la mirra. En el lugar santo, los perfumes aromáticos. Esther tuvo que pasar por los atrios y tuvo que pasar por el lugar santo para ir a encontrarse con el rey. Gloria a Dios. Entonces, nuestro incienso, nuestros perfumes aromáticos los sacamos a través de la oración. El creyente que ora se percibe, se discierne, huele a Cristo esa persona. Como se nota en sus actitudes, en su carácter, en su forma de hablar, se nota que tiene impregnado el amor de Cristo en esa persona. Amén. Gloria a Dios. A través de la oración podemos llegar a tener más revelación de Él. Amén. Y eso enamora, eso cautiva, eso nos hace amar más a Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque así a través de la revelación, uno entra a un nivel de amor superior que el de sanidad divina. Uno puede amar a Dios porque Él le sanó de un resfriado, de una gripe, de un cáncer, de una diabetes, de una leucemia, de una tuberculosis, etcétera, etcétera. Puede amar a Dios por eso, pero esa persona está amando a Dios por lo que Él hizo. Por lo que Él hizo. Pero cuando uno tiene revelación de la palabra y revelación de la palabra, uno empieza a llegar a conocer otra parte de Él, otra partecita de su carácter, otra actitud que Él tiene, un conocimiento que nosotros antes no sabíamos y ahora la revelación nos trae otra parte del carácter que tiene Él y que nos influencia. ¿Y qué es eso? Conocer más de Él, revelación más de Él. Y eso es otro nivel de amor para Jesucristo. Porque ahora eso es amarlo a Él por lo que Él es. No por lo que Él ha hecho en tu vida, no por lo que las bendiciones que Él te ha dado, sino que es amarlo simplemente, por así decirlo, por lo que Él es. Dios en simplicidad. Dios en simplicidad, Él nos está revelando una parte de sí mismo, una parte de su carácter, y esa revelación llega a nuestra vida y eso hace que le amemos mucho más por lo que Él es
y no por lo que Él está quizás haciéndonos con todas sus bendiciones. Amén. Porque muchos aman a Dios solamente por las bendiciones. Aman a Dios por las bendiciones materiales. Aman a Dios porque le dio un buen carro, porque le tiene un buen trabajo, porque le tienen una buena salud. Pero una vez que, no sé, se le incendió la casa, inmediatamente dejan de amar a Dios y culpan a Dios por eso. Y dicen, yo no merecía esto, y se alejan de Dios y siguen en su miseria. Pero una persona que ama a Dios, esa persona va a decir, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aún te amo porque yo sé que esta prueba me va a hacer bien. Y yo he visto incluso en mis propios suegros, a ellos se les incendió la casa y ahora Dios le ha dado una casa mucho más hermosa que la que tenían. Amén. Dios se la dio. Dios se la dio porque ellos fueron unos fieles creyentes, que ellos no renegaron de Dios, sino que ellos le siguieron amando por lo que Él es y no por lo que Él ha dado. Es un nivel de amor superior, un nivel de amor superior, porque muchos dicen, Dios, dame, 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 y Dios da, y cuando Dios deja de dar, ahí ellos sacan sus colores y dicen, ¿y por qué ya no me das? ¿Por qué ya no? Y empiezan ellos a renegar de Dios y al fin de cuentas Dios ya lo tenía claro, pero quizás una persona que percibe eso, esa persona va a decir, esa actitud de esa otra persona que está renegando de Dios porque ahora no está recibiendo tanta bendición, esa persona solamente quería a Dios por conveniencia y no por verdadero amor. Pero cuando la revelación viene a nuestra vida y estamos conociendo estas cosas preciosas del Señor Jesucristo y nosotros en nuestra alma se goza por conocer una parte más de Él, eso es un amor diferente. Eso es la clase de amor que nos enamoramos por lo que Él es, por lo magnificense que es Él, por lo excelso que es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora fíjese. ¿De dónde sacamos esos aromas? ¿De dónde sacamos esos materiales? ¿De dónde sacamos nosotros los diferentes perfumes que tiene la esposa de Jesucristo? Apocalipsis 22, versículo 2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. 12 frutos produce el árbol de la vida. Amén. Aquí tenemos la información de lo que debe tener el árbol de la vida. Y si Jesucristo es el árbol de la vida, la esposa de Jesucristo, el profeta lo definió como el árbol novia. El árbol novia. Entonces, si tenemos el árbol de la vida que es Jesucristo, y crece el árbol novia, entonces el árbol novia también debería tener 12 frutos. También debería tener 12 frutos. Amén. ¿Cómo obtenemos los perfumes aromáticos? Ahora venimos, fíjese cómo ha ido la revelación. De Esther pasamos al tabernáculo mosaico, incienso. Ahora nosotros nos pasamos a Apocalipsis. El árbol de la vida, 12 frutos. Y ahora de Apocalipsis nos venimos ahora a Cantares. Cantares capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, ella está alabando al esposo, dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino, a más del olor, fíjese, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Fíjese qué tremendo. El esposo, el árbol de la vida, tiene fragancias, tiene ungüentos. Dice, a más del olor de tus suaves ungüentos. El varón, el esposo, el árbol de la vida, tiene ungüento, tiene olor, tiene perfumes. Gloria a Dios.
Y el propio Cantar de los Cantares nos va a dar los 12 frutos. Los 12 frutos del árbol de la vida está en Cantar de los Cantares. Los 12 frutos del árbol de la vida está en Cantar de los Cantares. Cantares capítulo 2, versículo 12. Dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, y aquí habla ella, mi nardo dio su olor. Primera fragancia del perfume aromático que obtiene Esther en el lugar santo. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Aquí tenemos un fruto, un árbol, una especie de fruto, olor. En la concordancia de Strong, el nardo vi en sus raíces que está relacionado a lámpara. Algo nos quiere decir que este fruto es un tipo de la luz de la palabra. Evidentemente, de aquí saldría un olor fragante. Amén. Cantares capítulo 1, versículo 14. A ver, déjenme revisar algo. Ah, ya, me equivoqué. Cantar de los Cantares 1, Cantar de los Cantares capítulo 1, versículo 12. Ahí está. Cantar de los Cantares capítulo 1, versículo 12, ahí está. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Ahí está. Mi nardo dio su olor. Ahí está el primer fruto del nardo. Cantares capítulo 1, versículo 12. Ahora el siguiente es Cantares capítulo 1, versículo 14. Dice, racimo de flores de aleña en las viñas de En-Gadi. La aleña, ahí tenemos otro. Aleña en las viñas. La aleña en la concordancia, esta misma palabra se ocupa también para precio, redención, rescate. Amén. O sea, la leña tiene que ver también con la fragancia de la redención en nosotros. Gloria a Dios. Cantares capítulo 2, versículo 13. Cantares capítulo 2, versículo 13 dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Fíjense. Estamos recopilando olores. Cantar de los Cantares capítulo 2 versículo 13. Aquí tenemos tanto higos como uvas. La higuera como las viñas. Las vides. Higos y uvas. Ahora Jesús maldijo la higuera porque no había fruto en ella. Por lo tanto, Jesús demanda que en la higuera haya fruto. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si nosotros está creciendo en nosotros una higuera, Jesucristo está diciendo sí o sí debes dar fruto. Sí o sí debes dar fruto. Amén. La higuera también ha significado como un ejemplo profético para justamente Israel. Dice... si ustedes quieren saber los tiempos, cuando vean la higuera reverdecer. O sea, la higuera también es usada como un referente profético. Amén. Gloria a Dios. Las uvas. De las uvas se obtiene el vino. Y el vino nuevo para nosotros es el gozo de haber recibido la revelación. El gozo de haber recibido la revelación. O sea, todos estos frutos estamos hallando que ha estado en el árbol de la vida. Fíjese, ¿cuáles llevamos? El nardo, aleña, higos, vides, uvas. Amén. Son frutos que están en el árbol de la vida. Cantar de los Cantares nos los está hablando. Y fíjese, que no nos está diciendo que el esposo está teniendo estos frutos. Todas
todas estas citas que estamos viendo es que la esposa lo está teniendo. Pero si los tiene la esposa es porque la esposa ya lo tenía de antemano. Amén. Por eso es que nosotros podemos decir a ciencia cierta que estos son los 12 frutos del árbol de la vida. Porque si Jesucristo está escribiendo Cantar de los Cantares y nos nombra el nardo, nos nombra la leña, nos nombra los higos, las uvas, etcétera, etcétera, nos está reflejando Jesucristo, esto es lo que está en mí. Y el profeta dijo que la esposa es el reflejo del hombre, entonces mi esposa es el reflejo de estos frutos. Amén. La esposa de Jesucristo es el reflejo de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, fíjese qué interesante. En Cantares capítulo 1, versículos 2 y 3, vimos cómo ella alaba al esposo. Vimos cómo ella dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. Además del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Ella alaba al esposo. Pero ahora fíjese, ahora en Cantares capítulo 4, versículo 10, ahora el crecimiento espiritual de la esposa ha crecido a tal grado que ahora él se deleita en ella. Ahora él es el que le dice buenas nuevas a la esposa. Él le dice ahora el buen carácter que está teniendo ella. Fíjese, Cantares capítulo 4, versículo 10, dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Es la primera vez que le dice esposa en todo el libro de Cantares. Oh, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos de todas las especias aromáticas. Ahora fíjese, ahora ella tiene aroma. Ahora ella tiene aroma. ¿Por qué? Porque ella ha entrado en oración. Ella ha estado día tras día en el lugar santo en oración. Porque ella quiere perfume para ella. Ella quiere incienso, quiere forjar incienso. Quiere incienso derramado en ella. Amén. Y ahora el esposo dice, cuán maravilloso es el olor de tus ungüentos. Todas las especias aromáticas. Y ahora el esposo está encantado con el aroma de ella. Y aquí tenemos la enumeración de los frutos de la esposa que se forjaron en ella. Aquí el esposo los relata. Cantares capítulo 4, versículo 13 al 14 dice, tus renuevos son paraíso de granados. El primer árbol aquí, el primer fruto. Paraíso de granados, con frutos suaves de flores de aleña y nardos. Aleña y nardos, otros dos. Versículo 14, nardo, el cual es distinto al que se nombra anterior. Y azafrán, o si no sería redundante. Nardos y el siguiente viene nardo. Nardo y azafrán. Caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Amén. Ya. Si los enumeramos debería darnos 9. Granados 1, aleñas el segundo, nardos tercero, nardo cuarto, azafrán quinto, caña aromática sexto, canela séptimo, mirra octavo y aloes noveno. Ahí tenemos los 9 frutos, los nueve frutos que proceden de la esposa. Pero recuerden que nosotros en Cantares 2 vimos que ella también tenía higos y también uvas. Amén, los higos y las vides. Y entonces tenemos de los 9 que tenemos en Cantares 4, 13, 14,
tenemos ahí 9, y los higos y las vides, ahí hacemos 11. 11 frutos tenemos ya en la esposa del Cordero. Pero el árbol de la vida consta de 12 frutos. Amén, 12 frutos. Entonces tenemos 11 hasta Cantares 4. Amén. Con 11 frutos, esos son ya los frutos que tenemos sí o sí con necesidad para casarnos con el Señor Jesucristo. Sí o sí necesitamos que florezcan estos frutos en nosotros para casarnos con el Señor Jesucristo. Pero el doceavo se obtiene luego del matrimonio. El número 12 se obtiene luego del matrimonio. Amén. El número 12, ¿por qué se obtiene el número 12 después del matrimonio? Lo vamos a ver. Cantares capítulo 6, versículo 11. Aquí está el último árbol, el último fruto. Dice, acá está hablando el esposo de ella. Dice, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle. Aquí tenemos el último, los nogales. Los nogales. Y de los nogales se obtienen las nueces. De los nogales se obtienen las nueces. Y unos nutricionistas dijeron, ¿sabe usted que si usted come el alimento que se parece a una parte de su cuerpo, ese justo alimento sirve para su organismo? Y ahí estaban sacando conclusiones de que un alimento, si se parecía al páncreas, servía justamente para el páncreas. Si un alimento se parecía a cierta parte de nuestros órganos, servía justo para esa parte. Lo hicieron calzar. Hubo una concordancia con eso. Y tenían la imagen ahora de las nueces. Y se dan cuenta de que las nueces, si no me equivoco, ¿cómo tienen su forma las nueces? Tendrán forma como de cerebro, ¿verdad? Tendrán forma de cerebro, ¿sí? Las nueces están así, dos. Usted las saca de la nuez y tienen dos ahí. Dos ahí. Y justamente la nuez sirve para nuestra cabeza. Yo vi en internet y las nueces nos ayudan para la memoria. Las nueces favorecen el aprendizaje. Las nueces sirven como un antidepresivo. Las nueces sirven para mucho de nuestra cabeza. Lo que está en nuestra cabeza. Ahora entonces, si usted me pregunta, ¿por qué los nogales estuvieron después de que ya estaba casada esta novia? ¿Por qué? ¿Por qué 11 frutos se dieron en la etapa de noviazgo, pero el nogal se dio cuando ella ya estaba casada? Porque el nogal, las nueces representan que tenemos una ayuda a nuestra cabeza. ¿Y nuestra cabeza quién es? Nuestra cabeza es Cristo. Cristo, la piedra de corona. El Señor Jesucristo es el esposo y el esposo es nuestra cabeza. Por eso los nogales estaban en Cantares 6 cuando ella ya estaba casada con el esposo. Amén. Las nueces están vinculadas a nuestra cabeza. Y Jesucristo es nuestra piedra de corona, nuestra cabeza. Jesucristo es nuestra cabeza. Entonces permitamos que todas las fragancias, que los 12 frutos que nos dan una fragancia, esta combinación de estos 12 frutos dan una fragancia tremenda del árbol de la vida, en el lugar santo, en el lugar donde recibimos el incienso. Amén. Esther tuvo que pasar por la mirra y los perfumes aromáticos y luego entró a la cámara del rey, entró a conocer al rey. Y nosotros, envueltos con el Espíritu Santo, hemos recibido justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, 12 frutos formándose en nosotros. Y ahora estamos esperando a que la trompeta suene para ir a la cámara del rey, porque la Biblia dice que esta esposa ya se ha preparado. Esta esposa ya se ha preparado. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, espero que hayamos aprendido algo, espero que hayamos sido vivificados con esta palabra y lo mejor de todo es
¿qué vamos a hacer con esta palabra? Eso es muy maravilloso recibir revelación, pero mejor es ¿qué hacemos con la revelación? ¿Qué hacemos con lo aprendido? Tenemos que actuar con respecto a lo aprendido. Por eso el profeta dijo, predicó, oyendo, reconociendo y actuando. Es el momento de actuar. Dios les bendiga, amados hermanos.